Hola, 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 amantes del chismorreo, de las series turcas y sobre todo, de esa parejita que nos robó el corazón. Bienvenidos a mi canal, su fuente favorita de noticias frescas y jugosas directamente desde el mundo del espectáculo turco. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, mis queridos chismosos, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque me lo han pedido muchísimo en los comentarios Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, la que desató rumores, confirmaciones y, bueno, un final que nos dejó a muchos con el corazón roto. Pero no se preocupen, que hoy no venimos a llorar sobre leche derramada, sino a analizar, especular y, sobre todo, a descubrir un secreto. Porque, prepárense, Kerem Bürsin lo confesó. Finalmente, después de tanto tiempo, el actor se animó a revelar algo que le dijo a Hande Erçel y que, según dicen, podría darnos una pista de qué fue lo que realmente pasó entre ellos. ¿Será una declaración de amor eterna? ¿Una explicación de por qué tomaron caminos separados? ¿O quizás, una reconciliación en puerta? Uf, la emoción me puede. Antes de que me empiece a desviar con mis propias fantasías, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si son fans de las series turcas, del drama, del amor y del salseo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos, porque les prometo que siempre les traigo la información más reciente y, por supuesto, mi humilde opinión sobre todo lo que pasa en este fascinante mundo. Así que ya saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es como un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos jóvenes talentosos, guapos, carismáticos, que se unen en el set de una serie que se convierte en un éxito mundial. Senkalkapm no solo nos regaló una historia de amor preciosa, sino que también nos presentó a una pareja que parecía destinada a estar junta en la vida real. Y así fue por un tiempo. Desde el principio, la química entre Kerem y Hande era innegable. Se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Los fans enloquecimos, obviamente, y empezamos a shippearlos con todas nuestras fuerzas. Y ellos, para nuestra alegría, alimentaron esa ilusión con fotos juntos, comentarios cariñosos en redes sociales y apariciones públicas que confirmaban lo que todos sospechábamos: el amor había florecido entre Eda y Serkan, pero también entre Hande y Kerem. Vivimos meses de ensueño, viendo cómo su relación se consolidaba, cómo viajaban juntos, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos. Parecía que teníamos la historia perfecta, el final feliz que todos anhelábamos. Pero, como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como las pintan en las series. De repente, los rumores de crisis empezaron a circular. Ya no se les veía tan juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y las fuentes cercanas a la pareja empezaron a hablar de diferencias irreconciliables. Y lamentablemente nuestros peores temores se confirmaron: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El golpe fue duro, no lo vamos a negar. Muchos fans se sintieron decepcionados, tristes y hasta enojados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido separarse? Las teorías abundaron: problemas de agenda, celos, presiones de la fama, nadie sabía con certeza qué había detrás de esa ruptura. Kerem y Hande, por su parte, mantuvieron un silencio prudente. Nunca hablaron abiertamente de los motivos de su separación, lo que alimentó aún más las especulaciones. Cada uno siguió adelante con su vida y sus carreras, tratando de dejar atrás ese capítulo. Pero, como es lógico, la sombra de su relación siempre los persiguió. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, como les decía al principio, Kerem Bürsin finalmente habló. Durante una entrevista reciente, el actor fue interrogado sobre su relación con Hande Erçel y, aunque al principio se mostró reacio a hablar del tema, finalmente cedió y reveló algo que nadie esperaba. Según Kerem, durante una conversación que tuvieron poco antes de su ruptura, él le dijo a Hande: siempre serás mi amiga, mi compañera, mi persona especial. ¡Bum! Ahí lo tienen. Una declaración que a primera vista parece inofensiva, pero que, si la analizamos con detenimiento, puede revelarnos mucho sobre lo que realmente pasó entre ellos. ¿Qué significa siempre serás mi amiga? ¿Acaso Kerem ya intuía que su relación amorosa no iba a funcionar a largo plazo? Estaba tratando de suavizar el golpe, de dejar claro que, aunque el amor romántico se acabara, él seguiría valorando a Hande como persona. ¿Y qué decir de mi compañera? Esta palabra implica un vínculo profundo, una conexión que va más allá del romance. Quizás Kerem sentía que Hande era su alma gemela, su confidente, su apoyo incondicional, pero que esa conexión no era suficiente para mantener una relación amorosa. Y finalmente, mi persona especial. Aquí es donde las cosas se ponen aún más confusas. ¿A qué se refería Kerem con especial? ¿A qué Hande era una persona importante en su vida, alguien a quien siempre recordaría con cariño?
¿O a que, a pesar de todo, todavía sentía algo por ella? La verdad es que la declaración de Kerem es ambigua y puede interpretarse de muchas maneras. Algunos fans creen que es una señal de que todavía hay esperanza para una reconciliación. Que Kerem, en el fondo, sigue enamorado de Ande y que está dispuesto a mantenerla cerca, aunque sea como amiga. Otros, en cambio, piensan que es una forma de dejar claro que su relación amorosa ha terminado definitivamente y que solo queda una amistad. Pero más allá de las interpretaciones, lo que me parece más interesante de esta revelación es que nos permite vislumbrar la complejidad de la relación entre Kerem y Ande. No era simplemente una historia de amor de cuento de hadas, sino una relación real, con sus altibajos, sus desafíos y sus contradicciones. Quizás la presión de la fama, las exigencias de sus carreras y las diferencias personales terminaron por desgastar su relación. Quizás se dieron cuenta de que eran mejores como amigos que como pareja. Quizás simplemente el amor se acabó. Sea cual sea la razón, lo importante es que Kerem y Ande parecen haber encontrado una forma de seguir adelante, de mantener una relación cordial y respetuosa. Y eso, en el mundo del espectáculo, ya es mucho. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿esta confesión de Kerem podría darnos una pista de qué fue lo que realmente pasó entre ellos? Yo creo que sí. Nos revela que su relación era más profunda y compleja de lo que pensábamos. Que había un cariño y un respeto mutuo que trascendían el romance. Que a pesar de la ruptura, Kerem sigue valorando a Ande como persona. Pero, ¿será suficiente para una reconciliación? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad es que no tengo la respuesta. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande están destinados a estar juntos de nuevo o si su historia de amor ha llegado a su fin. Lo que sí sé es que su relación siempre será recordada como una de las más icónicas y queridas de la televisión turca. Y que aunque hayan tomado caminos separados, siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Y hablando de los fans, quiero saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué interpretan de la confesión de Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Pero la historia no termina aquí, mis chismosos. Porque, como saben, Ande Erçel también ha estado en el centro de la atención últimamente, no solo por su carrera, que está en pleno ascenso, sino también por su vida amorosa. Desde hace un tiempo, se le ha vinculado sentimentalmente con un famoso empresario turco. Los rumores de romance son cada vez más fuertes y las fotos de ellos juntos han inundado las redes sociales. ¿Será que Ande ha encontrado el amor de nuevo? Si es así, me alegro mucho por ella. Se merece ser feliz y encontrar a alguien que la ame y la valore. Y si no es así, pues también está bien. Lo importante es que esté contenta y enfocada en sus proyectos. Pero inevitablemente esta nueva relación de Ande vuelve a poner en el centro de la atención su pasado con Kerem. ¿Cómo se sentirá él al verla con otra persona? ¿Acaso esto cierra definitivamente la puerta a una posible reconciliación? Son preguntas difíciles de responder, pero que creo que es importante plantearnos. Porque al final, la historia de Kerem y Ande no es solo un chisme de farándula, sino una historia de amor y desamor que nos toca el corazón. Una historia que nos enseña que el amor no siempre es fácil, que las relaciones pueden ser complicadas y que a veces, las personas que más queremos no están destinadas a estar con nosotros para siempre. Pero que también nos recuerda que siempre hay esperanza, que el amor puede volver a florecer y que incluso después de una ruptura, es posible mantener una amistad y un respeto mutuo. Así que mis queridos chismosos, sigamos de cerca la vida de Kerem Bürsin y Ande Erçel, porque estoy segura de que todavía tienen muchas sorpresas guardadas para nosotros. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contárselas todas. Y ahora sí, para ir cerrando este vídeo, hagamos un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Primero, repasamos la historia de amor de Kerem Bürsin y Ande Erçel, desde sus inicios en Senkalkam hasta su dolorosa ruptura. Luego analizamos la confesión de Kerem sobre lo que le dijo a Ande antes de separarse y las posibles interpretaciones de esa declaración. Y finalmente hablamos de la nueva relación de Ande y de cómo esto podría afectar su pasado con Kerem. Uf, cuánto chisme en un solo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta hablar de estas cosas con ustedes y compartir mis opiniones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Son los mejores. Y como siempre los invito a dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Creen que volverá con Ande? ¿Qué opinan de su nueva relación? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Es la mejor forma de apoyarme y de asegurarte de que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Así que ya saben, like, compartir y suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero esperen, que aún no hemos terminado de desmenuzar esta jugosísima noticia. Porque, mis chismosos de corazón, la declaración de Kerem abre un abanico de posibilidades y nos obliga a profundizar en los entresijos de su relación con Hande, a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada que compartieron, para intentar descifrar el verdadero significado de sus palabras. Volvamos por un momento a los inicios, a ese mágico encuentro en el set de Senkalkam. ¿Recuerdan la expectación que generó la serie desde el primer momento? La historia, fresca y original, combinaba a la perfección el romance, el humor y el drama, y los protagonistas, Kerem y Hande, eran la guinda del pastel. Desde las primeras imágenes promocionales, quedó claro que había algo especial entre ellos, una chispa que trascendía la pantalla. Pero, ¿cómo fue realmente el proceso de enamoramiento? ¿Fue un flechazo instantáneo o un sentimiento que fue creciendo poco a poco a medida que avanzaba el rodaje? Según algunas fuentes cercanas a la producción, la química entre Kerem y Hande era evidente desde el primer día. Se entendían a la perfección, se divertían juntos y compartían una gran complicidad. Pasaban horas charlando entre toma y toma, riendo y bromeando, y era inevitable que surgiera algo más que una simple amistad. Sin embargo, ambos eran conscientes de la presión mediática que suponía una relación entre los protagonistas de una serie de éxito. Sabían que todos los ojos estarían puestos sobre ellos y que cada uno de sus movimientos sería analizado al detalle. Por eso, decidieron mantener su relación en secreto durante un tiempo, disfrutando de su amor en la intimidad y alejados de los focos. Pero, como es lógico, el secreto no pudo durar para siempre. Las fotos robadas, los comentarios indiscretos y las miradas cómplices acabaron delatándolos. Y finalmente llegó la confirmación oficial: Kerem Bürsin y Hande Erçel eran pareja. La noticia desató la locura entre los fans de Senkalkam, que celebraron la relación como si fuera un triunfo personal. Kerem y Hande se convirtieron en la pareja del momento, la personificación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Durante meses vivimos en una nube de felicidad, siguiendo cada paso de su relación a través de las redes sociales. Vimos cómo viajaban juntos por el mundo, cómo se dedicaban mensajes cariñosos, cómo se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta, el ejemplo a seguir, la envidia de todos. Pero como ya sabemos, la perfección no existe. Y la relación de Kerem y Hande, por mucho que nos gustara creerlo, no era una excepción. Con el tiempo empezaron a surgir los primeros problemas. Las agendas apretadas, las largas jornadas de trabajo y la presión mediática fueron minando su relación poco a poco. También se rumoreaba que existían ciertas diferencias personales entre ellos. Kerem, más extrovertido y espontáneo, y Hande, más reservada y discreta, no siempre coincidían en sus prioridades y en su forma de afrontar la vida. Además, la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo. De repente se vieron rodeados de aduladores, de interesados y de personas que solo querían aprovecharse de su popularidad. Esto generó desconfianza y celos, que acabaron por deteriorar su relación. Y como si todo esto no fuera suficiente, también tuvieron que lidiar con los constantes rumores y especulaciones que circulaban en los medios. Se les acusaba de ser una pareja artificial, de estar juntos solo por marketing y de no sentir nada el uno por el otro. Estas acusaciones, aunque falsas, les hicieron mucho daño y contribuyeron a crear un ambiente de tensión y desconfianza. Llegó un punto en el que la situación se hizo insostenible. Kerem y Hande decidieron que lo mejor era tomar caminos separados. La ruptura fue un golpe duro para ambos, pero también una liberación. Necesitaban espacio y tiempo para reflexionar sobre lo que querían en la vida y para sanar sus heridas. Pero a pesar de la separación, el cariño y el respeto mutuo nunca desaparecieron. Kerem y Hande siguieron manteniendo una relación cordial y respetuosa, demostrando que es posible ser amigos después de haber sido amantes. Y es aquí donde la confesión de Kerem cobra todo su sentido. Cuando le dice a Hande: siempre serás mi amiga, mi compañera, mi persona especial, no está negando el amor que sintió por ella, sino reconociendo que su relación ha evolucionado y que ahora se basa en otros pilares. Quizás Kerem se dio cuenta de que su relación amorosa con Hande no era sostenible a largo plazo, pero que no quería perderla de su vida. Quizás comprendió que eran mejores como amigos que como pareja y que su vínculo era demasiado valioso como para dejarlo escapar. ¿Y qué decir de la nueva relación de Hande? ¿Será este el amor verdadero? ¿Será este el hombre que la haga feliz para siempre? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que Hande se merece ser feliz y que tiene derecho a rehacer su vida con quien ella quiera. Y en cuanto a Kerem, ¿qué le depara el futuro?
¿Encontrará el amor de nuevo? ¿Volverá a ilusionarnos con una nueva relación? Estoy segura de que sí. Kerem es un hombre atractivo, carismático y con un gran corazón. No me cabe duda de que encontrará a la persona ideal para compartir su vida. Pero independientemente de lo que les depare el futuro, la historia de Kerem y Hande siempre será recordada como una de las más bonitas y emocionantes de la televisión turca. Una historia que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos emocionó hasta las lágrimas y que nos demostró que incluso después de una ruptura, es posible mantener una amistad y un respeto mutuo. Así que mis queridos chismosos, sigamos de cerca la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, porque estoy segura de que todavía tienen muchas sorpresas guardadas para nosotros. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contárselas todas. No se pierdan mi próximo vídeo. Besos y abrazos.